Primero, la oferta electoral ha sido de 18 distintos representantes, han aparecido en el camino nuevos rostros, no tan nuevos, pero en realidad nuevos en general. Pero por el otro lado, hay cosas que se han dicho en el tema económico que hay que entenderlo bien. Hay quienes ofrecen tener 5 millones de puestos de trabajo de la noche a la mañana, solucionar el problema de las vacunas, y otros que ofrecen nacionalizar todo porque es la única manera de darle cierta apariencia de igualdad a nuestra circunstancia, no solamente económica, sino en temas fundamentales como la salud y la educación. Es esta la posibilidad y el camino. La gente está desesperada y lo que necesita es aterrizar en el sentido qué es posible y qué no es posible. Diego Macera, economista, gerente general de IP, Instituto Peruano de Economía, está con nosotros, un poco para hacer una especie de pedagogía respecto a las cosas que se han venido ofreciendo. Yo tenía aquí un cuadro comparativo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Por ejemplo, en el caso del empleo, ¿no? Hay quienes son más amplios, digamos, de buscar mecanismos de empleo rápido, etcétera, etcétera, fomentar la creación de empleos en salarios dignos, que también es una generalidad. En el caso de López Aliaga, generar 2 millones de empleos de la noche a la mañana, generar 5 millones en el caso de Lescano. En el caso de Verónica Mendoza también recuperar millones de empleos. En el caso de Pedro Castillo, dice generar empleo mediante la industrialización del país y tecnificación del sector agrícola, entre otros, tampoco especifica mucho. Y en el caso de Forsyth, generar también 2 millones de empleos. Yo recuerdo desde la época de las campañas antiguas, en el caso de Belaúnde, me acuerdo perfectamente de Acción Popular, cuando ofrecía 1 millón de empleos. Pero en esta circunstancia, ¿qué es lo verosímil a la hora de un ofrecimiento? Sí, es un buen punto porque es un tema que se ha tratado bastante durante la campaña. Un buen año el Perú puede crear unos 200.000 o 300.000 puestos de trabajo adecuados, formales, por año, ¿no? Eso es un buen año. Entonces, poniéndonos en una circunstancia regular, positiva, podríamos estar pensando pues en 1,5 millones de puestos de trabajo a lo largo de 5 años. Ahora, sí es cierto que a partir de la pandemia se destruyeron muchos empleos, ¿no? Con lo cual de repente hay un margen un poquito más grande para creación de empleos adecuados en el siguiente año, pero hablar pues de 3 millones o de incluso 2 millones o 5 millones son números que difícilmente se puedan alcanzar. La otra pregunta que es importante es ¿cómo los vamos a crear? Así es. Y ahí lo primero que surge es ¿van a ser empleos públicos o van a ser empleos privados? ¿No? Porque claro, mucho más fácil es decir, oye, voy a contratar a X miles o millones de personas para que tengan obras de poca productividad, como lo que vimos en el país aprista a finales de los 80. No, pero eso es poner un poquito la carreta por delante de los caballos, ¿no? El objetivo principal cuando el Estado contrata es ofrecer servicios públicos, es inversión pública. No podemos pensar, oye, primero contrato a la persona y después veo a qué se dedica. Así no es como funciona el Estado y así además se desperdician recursos. Si uno quiere llevar, por circunstancias extraordinarias en las que estamos, mayor capacidad de consumo a las familias, eso se logra y se ha venido logrando, con algunas dificultades por supuesto, a través de estos programas de bonos y transferencias focalizados para los más vulnerables. El punto central, sin embargo, es que el empleo no puede ser creado pues por el Estado en su gran mayoría, tiene que ser creado por el sector privado, donde está el empleo productivo. Pero en términos para reales, esto necesitas inversión privada. En tiempos normales, Diego, solamente ese paréntesis, en tiempos normales donde se crea el empleo es en el sector privado, de manera, en porcentajes mucho más amplios, para también quedar en ese punto, ser precisos, ¿no? Hay un punto interesante, es el sector público, en total de la PEA, emplea más o menos 1,5 millones de personas. La PEA total, o sea, la población que trabaja, todos los trabajadores del Perú, sumamos 17 millones de personas. ¿Ya? De esos 17, 1,5 millones están en el sector público y ahí contamos policías, maestros, jueces, congresistas, el presidente. Todo el sector público es 1,5 millones de personas. Entonces, claro, cuando además decimos, oye, vamos a crear 5 millones de empleos, creo que no han especificado si son públicos o no, pero claramente pues dentro del sector público no van a entrar.
Muy bien, Fernando. Diego Macera, buenos días. Sí, usted a título del Instituto Peruano de Empresas ha elaborado una cierta metodología, por llamarlo así, para evaluar la calidad de los planes de gobierno. Es decir, que ha definido 5 criterios y ha puesto colores, rojo, amarillo, verde, de los principales planes, para saber cuáles de esos criterios se cumplen o no en los planes. ¿Podría darnos detalles, por favor, de esta metodología que sirva de orientación para el voto y también decirnos qué resultados arrojó su aplicación en el estudio de los planes de gobierno? Sí, por supuesto. El trabajo era, quizá podría ser entendido como un análisis de riesgos. Nosotros en el IPE manejamos 5 pilares fundamentales para la competitividad y el crecimiento del país, ¿no? Estos son estabilidad macroeconómica, apertura al mundo, entendiendo que el Perú es un país que quiere ser parte, pues, del resto, ¿no? Que no quiere ser un país proteccionista, que se mire el ombligo. Libertad económica como tercer pilar fundamental para contratar, para trabajar, para emprender, ¿no? Para elegir qué comprar, cuándo comprar, cómo vender. Libertad económica, institucionalidad, que es uno de los grandes temas pendientes que tenemos como país, y en quinto lugar el rol del Estado, ¿no? Esos son los 5 pilares que definimos nosotros en el Instituto Peruano de Economía como los componentes centrales del crecimiento sostenido de largo plazo. Ahora, en esta análisis de riesgos, vale mencionar, hemos analizado únicamente los planes de gobierno, no nos hemos metido a ver qué cosa dice el candidato en tal o cual entrevista, ni tampoco hemos hecho un análisis fiscal como el que sí hizo el señor Luis Miguel Castilla. Eso no es parte de este análisis. Aquí hemos visto dentro de los planes de gobierno qué propuestas se alinean o pueden tener algún riesgo sobre esos 5 pilares definidos. Los resultados fueron más o menos que el Partido Morado y Fuerza Popular estaban adelante, digamos, con más pilares que se alinean a los que definimos. Luego siguen Victoria Nacional, Avanza País y Renovación Popular. Y en último lugar están Juntos por el Perú y Acción Popular. Esos son los 7 partidos que llegamos a evaluar en este ejercicio. Diego, buenos días. Buenos días. Sobre el tema del sistema de pensiones, las propuestas que hay, usted sabe que este ha sido un tema recurrente en muchas bancadas en este Congreso, con medidas que han sido calificadas de muy populistas. Pero las propuestas incluyen diversos tópicos en cuanto a los planes de gobierno: reingeniería del sistema de pensiones, una pensión básica universal, un sistema nacional de seguridad, eliminación del sistema privado de pensiones. ¿Cuál es el resultado de la evaluación que ha hecho el IPE respecto a este punto? ¿La reformulación o las propuestas vinculadas con un sistema de pensiones? Le pido, Diego, que nos espere un minuto para ir con la pausa comercial y luego escuchamos su respuesta. Con 17 de la mañana, esto es Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con el economista Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, le había dejado plantear esta consulta sobre la evaluación en cuanto a propuestas vinculadas con el tema del sistema de pensiones. Como le decía, este ha sido un tema recurrente en proyectos presentados en el actual Congreso que han sido considerados populistas, inviables, pero tenemos en los planes de gobierno propuestas de todo tipo, que van, por ejemplo, desde reingeniería hasta pensión básica universal, eliminación del sistema privado de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la evaluación que desde este punto, ha hecho el IP? La verdad es que con este tema, así como con varios otros, el detalle que ofrecen los planes de gobierno es bastante limitado. Se puede dar alguna idea de algunos vistos de hacia dónde podría encaminarse la reforma, ¿no? Por ejemplo, Juntos por el Perú habla de solidario, universal y público, que sea el sistema de pensiones, pero no dice exactamente, esas son unas, digamos, a muy grandes rasgos cómo podría verse, pero no ofrece mayor detalle. El caso quizá más curioso de esto es el de Acción Popular, que tiene en realidad uno de los planes más cortos, pero dentro de ese plan corto, diría casi el 20%, 15% lo dedica a hablar de pensiones. Son en total unas 26 páginas, de las cuales buena parte se dedica a hablar de pensiones, pero de esas 4 páginas, 3 son diagnóstico,
3.5 casi, y luego hay un par de líneas siguientes que dicen, bueno, entonces por lo tanto hay que reformarlo. No, por todos estos problemas que hemos descrito durante 3 páginas hay que reformarlo, pero claro, cómo, cuándo, dónde, quién es responsable de qué, privado, público, dónde vienen los aportes, no, tampoco se menciona. Hay alusiones, el Partido Morado también es bastante escueto en esto. Fuerza Popular tiene el punto en el que dice que quiere ampliar el esquema para que más personas puedan cotizar. Creo que eso es parte interesante. Incluye informales e independientes. Sí, porque en realidad el punto central del sistema de pensiones es que incluye a pocas personas. Entonces, cuando hablamos de reformar pues la AFP o la ONP, no, lo que tenemos ahorita, esto le importa pues a los que cotizan, que en un mes cualquiera son 1 de cada 5 trabajadores peruanos. Entonces, el gran reto que tenemos en el sistema de pensiones, más allá de los problemas que pueda tener las AFP o la ONP, es cómo hacemos que esto le importe a los otros 4/5. Ciertamente. Ese es el reto central para dar una protección efectiva a la mayoría de la población. Y la verdad es que los esfuerzos de reforma tendrían que tener eso como casi eje de prioridad absoluto. Digo, yo quiero volver al tema de los empleos y no solamente los números, porque cuando hay un porcentaje de candidatos que tienen probabilidades para eventualmente una segunda vuelta y se insiste que una asamblea constituyente es el camino para resolver todos los problemas del país, ¿cómo se condice, no, eventualmente un Congreso recién elegido, una asamblea constituyente por elegir y las posibilidades de fomentar millones de empleos? Es decir, si estamos hablando de eso, probablemente haya un par de años de más incertidumbre y menos posibilidades de tener un empleo. Sí, la verdad es que hablar pues de nueva constitución y asamblea constituyente abre la caja de Pandora, ¿no? Y esto crea muchísima incertidumbre para las personas, para las grandes empresas, para las pequeñas empresas, para todos, porque no sabemos cuáles van a ser ni de cerca las reglas de juego que van a regir en los siguientes años. Ahora, yo creo que, en estas circunstancias en las que estamos en crisis, no era previsible que haya discursos populistas o más radicales que podrían haber tenido mayor cabida y es lo que estamos viendo. Pero parece que calan, digamos, porque la gente entiende o cree que cambiar el marco te va a cambiar la foto instantáneamente. Sí, ahí hay una mala concepción de lo que significa cambiar una constitución, ¿no? La gente a veces piensa que porque yo digo, oye, vamos a dar derecho a la salud o educación o qué sé yo, o de transporte, inmediatamente van a aparecer más hospitales o mejores profesores. Y la verdad es que muchos de estos temas que la gente reclama con mucha justicia, que haya mejor provisión de estos servicios públicos, ya están en la actual constitución. ¿Ya? Muchísimos de estos ya están ahí. El problema no es ponerlos o no ponerlos, ¿no? El problema es cómo lo hacemos para ejecutarlos. Yo creo que, y mirándolo desde el lado de vista un poquito más optimista, yo creo que el Perú sí se puede recuperar rápido durante este y el próximo año si no hacemos las cosas mal, ¿no? Para este año hay proyecciones de crecimiento entre 9, 10 y 11%. Eso es bastante bueno como rebote, mucho más que en otros países, y el próximo año deberíamos estar alrededor del 4%. Ahora, y acá lo que hay que pensar es que el Perú no se acaba pues en el 2021 ni el 2022, ¿no? A veces los esfuerzos que parecieran venir desde el Congreso, ¿no? Con esto de las AFPs, etcétera, priorizan absolutamente el corto plazo. Yo entiendo que en el corto plazo hay una crisis, hay vulnerabilidad que hay que atacar con política focalizada, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo más importante es ver cuál va a ser el camino que vamos a tener para tener un aumento sostenido de la productividad, para mejorar la calidad de vida de la gente a largo plazo. En 3 décadas, el Perú podría tener la calidad de vida de algunos países del primer mundo si no hacemos las cosas mal. Pero a veces por tratar de tomar atajos o de hacer esto a veces apurados, presionados, en contextos como en los que estamos, nos terminamos pues desbarrancando. Creo que acá hay que tener muchísimo cuidado. Sí, Diego Macera, uno de sus últimos artículos en El Comercio se llama El candidato más aburrido. Y bueno, usted constata
que naturalmente es mucho más espectacular, mucho más vendible, mucho más sonoro, prometer creación de miles de empleos, reactivar la economía con dineros de los ahorros fiscales, etcétera, etcétera. Mientras que quien reflexione y plantee cosas viables, posibles, tiene una desventaja frente al populismo y la demagogia. ¿Cómo enfoca el desarrollo de la campaña desde ese punto de vista? ¿Se ha podido o no crear un espacio para propuestas económicas que no sean las más vistosas, pero sí las más reales? Creo que como espacio de reflexión económico por lo menos ha habido muy poco, ¿no? Hemos apelado más a estos debates de iniciativas o que son poco realizables, ¿no? Como esto de los que parece feria, ¿no? Yo ofrezco 2 millones de empleos, yo ofrezco 3, yo ofrezco 5, ¿no? Luego propuestas que en realidad son cuestionables de diferentes lados. Esto se habla pues del impuesto a la riqueza, por ejemplo, ¿no? Que no suele tener buenos resultados. Argentina ahora está con una recaudación de 2% de la meta que esperaba obtener. Es un impuesto que más bien va de salida en el mundo, pero se habla pues a veces de una segunda reforma agraria, ¿no? Que son políticas o comentarios quizá un poco más efectistas, ¿no? Que tienen un golpe político, ¿no? Que le suenan a la gente, que la gente se puede acordar, ¿no? Y por lo tanto son útiles como herramienta electoral. Pero ciertamente no se puede acordar a tener un debate. ¿Perdón? Sí, Diego, se puede acordar, pero con efectos nostálgicos, digamos, donde uno sistematiza la memoria, porque en realidad cada uno de nosotros acomoda la memoria de acuerdo a lo que uno quiere creer respecto a algo. Sí, pero yo creo que en muchos casos no hay que irnos pues a los ejemplos de a veces ya muy trillados de oye que Venezuela, ¿no? Sí. Podemos tomar a Argentina como ejemplo también, que está un poco más cerca. Pero mucho más claro, creo que por lo menos para las generaciones un poquito mayores, es simplemente recordar los 70s y 80s, ¿no? Y cuáles son las políticas que hoy día suenan parecidas a lo que nosotros mismos vivimos, de nuevo, para no ver a Argentina o Venezuela, a lo que nosotros mismos vivimos en los 70s y 80s, cuáles suenan parecidos, cuáles fueron los resultados, ¿no? Y a partir de eso tomar una decisión de repente un poquito más informada en base a la propia experiencia. Diego, hay otra constante, ¿no? Otro ofrecimiento que es común en todos los programas. Es cierto que no todos lo incluyen en el plan en sí, pero lo han mencionado al menos en sus intervenciones, y es el incremento del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital. No sé si ustedes han comprobado en los planes de gobierno si es que los partidos políticos han hecho un diagnóstico, sólido o acorde con la realidad económica del país para proponer estas promesas, entre comillas, de incrementar la remuneración mínima. Sí, a ver, hay algunos partidos que hablan de eso, no son todos. Algunos partidos, de hecho, tienen algunas propuestas interesantes alrededor. A ver, uno de los que lo menciona es Victoria Nacional. Victoria Nacional lo que dice es que quizá habría que promover salarios mínimos diferenciados por región, y me parece también por tamaño de empresa. El salario mínimo sería distinto pues en Cajamarca, que en La Libertad, que en Lima, que en Loreto, ¿no? Y eso acomodado a la productividad, ¿no? Eso, digamos, podría ser técnicamente correcto, pero políticamente lo veo un poco difícil. Hay otros partidos, me parece que acá incluyendo Juntos por el Perú, que proponen también algo interesante, que es, oye, tenemos que darle mayor predictibilidad a los incrementos del salario mínimo. No puede ser que porque el presidente está de salida o porque se quiere congraciar, ¿no? O como instrumento de política, bueno, dejo acá, subo salario mínimo a casi pues a mi libre albedrío, ¿no? Tenemos que darle cierto nivel de predictibilidad a los incrementos del salario mínimo. ¿Cuándo van a ser? No sé, cada 2 años. ¿En qué circunstancias? No siempre que no estemos en una recesión. ¿No? Y en base a qué principios. ¿Ha subido la inflación? ¿Ha subido la productividad? ¿Cómo va el desempleo? ¿No? Eso creo que sí ayudaría a ordenar un poquito más la cancha, tanto para trabajadores como para empleadores, ¿no? Y darle una expectativa de repente menos politizada a la discusión de salario mínimo. Esas propuestas creo que sí me parece que pueden valer la pena. Las que van más por el lado de subir el salario mínimo sin ningún criterio técnico detrás,
yo las tendría con muchísimo cuidado. Una pregunta solo final y cortita, aunque el tema es complejo. Entre los planes comparativos, en el caso de la minería, uno de los pocos que habla de estatizar, digamos, los principales yacimientos es el señor Castillo, o hay otros candidatos que hablan de estatización o le llaman de una manera más efímera nacionalización, ¿no? Es una buena pregunta. Yo entiendo, no llego a entender bien cuál es el planteamiento de Acción Popular del señor Lescano, pero siento que podría venir en algo por ahí, ¿no? Porque ya no sería el dueño, ya no sería el inversionista. Se lo daría a los gobiernos regionales. Sería el Estado. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y eso también lo que generaría, imaginamos, es que haya muchas inversiones que comienzan a irse rápidamente, y eso sería no bueno para el país. Muchas gracias a Diego Macera, quien está en los Estados Unidos. Gracias a la tecnología podemos sentir muy clara su exposición, y es importante tenerlo en cuenta. No hay que desdeñar las explicaciones que son las realistas respecto a lo que uno tiene que hacer el día domingo, que no solamente es cumplir con la obligación de votar, hacerlo con cuidado, pero hacerlo también con reflexión, la adecuada. Vamos a titulares.